Bien, estamos ya de vuelta en este segundo bloque de Foro Empresarial, compartiendo con las principales voces de cada sector en esta economía, en este país que está de alguna forma tratando de atravesar esta pandemia y para salir parados de alguna manera. Hablábamos en el bloque anterior con Manuel Benítez, gerente del Hotel Holiday Inn Express, y nos decía de que la ocupación mermó importantísimamente en los meses de abril, mayo también, marzo, abril, mayo, mejor dicho, bajando hasta el 10-15% de ocupación, una brutalidad. Básicamente están analizando tomar otras estrategias, algún otro tipo de camino, porque la situación, la coyuntura como está, es muy desfavorable para los hoteles, principalmente para los más grandes, y van a tener que verse digamos, muy complicados a fin de año si es que las condiciones siguen así y si la cuarentena sigue extendiéndose, pero bueno, dentro de todo comprenden que la situación así lo amerita, la pandemia debe contenerse de alguna manera y también todos tenemos que poner de nuestra parte para salir adelante. Eso a grandes rasgos un poco de lo que conversamos con Manuel, pero dentro de todo en el gremio hotelero están bastante unidos y esperanzados también de que podamos salir todos adelante y que ellos puedan reactivarse lo antes posible, por lo menos antes de fin de año, Nadia. Asimismo, un excelente resumen para las personas que se están integrando ahora a este foro empresarial. Y bueno, como siempre, nosotros tenemos muchos temas importantes que tocar y, por supuesto, por sobre todo, informar a nuestra teleaudiencia. Ya agradecemos de antemano el tiempo y la presencia de nuestro siguiente entrevistado. En este sentido, tenemos que dar las gracias y decirle, por supuesto, bienvenido al doctor Gabriel Tadei. Él es director de Salud Bucodental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Nadia, David, a la audiencia. Bueno, junto con todos ustedes, abierto a las consultas que quisieran hacer o también de la audiencia. Por supuesto, doctor. ¿Qué tal estamos con el departamento? ¿Los tratamientos ya están reactivados o todavía? No están, o sea, a ver un poco, la atención bucodental es parte integral de las atenciones en salud, ¿verdad? Indispensables. Al principio de la declaración de emergencia por la pandemia, los tratamientos en toda la República se han limitado a las urgencias, solamente el tratamiento de las urgencias. Se han realizado los protocolos de atención para el sector público, para el sector privado, para la profesión, y hasta el momento siguen limitados a ciertos tratamientos de urgencia en todas las especialidades. Sí. Y en ese sentido, doctor, justamente podría compartir con nosotros qué tipos de tratamientos están permitidos realizarse hasta la fecha en esta situación de pandemia. Bueno, cuando hablamos de urgencias en odontología, generalmente son todos los tratamientos que tienen que mitigar el dolor, ¿verdad? El tratamiento del dolor es básicamente todo lo que esté relacionado con el dolor. Es decir, si es una infección que cursa con dolor, hay que tratarla. Inclusive se pueden llegar a hacer exodoncias, o sea, extracciones dentales. Pero también hay cosas que de repente, por ejemplo, si uno tiene aparatos de ortodoncia que generalmente se han desajustado y están molestando en la lengua, en donde sea, y tiene una molestia al paciente, hay que atender también esas. Básicamente, entonces se puede resumir que es el tratamiento del dolor lo que viene de la mano con el tratamiento de las urgencias, en todas las especialidades. Obviamente, cuando estamos hablando la gente me dice, bueno, pero las urgencias es también, se me cayó mi pasta, y eso es una cuestión estética, y en realidad no es una urgencia, y ese tipo de tratamientos no están permitidos, ¿verdad? A eso, cuando hablamos del tratamiento de la urgencia, generalmente viene a lo que es aparejado al tratamiento, a la mitigación del dolor en cualquiera de las especialidades de la odontología. Doctor, hay que tener en cuenta también que el paraguayo, en cuanto a la cultura del cuidado bucal, estamos un poco cortos. Totalmente, sí. El motivo número uno de consulta en odontología, lastimosamente tengo que decirlo, sigue siendo el dolor.
Es decir, en pocas palabras, ¿verdad? Cuando le molesta a la gente, acude al odontólogo, ¿verdad? La cultura de la prevención no está instalada y bueno, ese es el motivo por el cual desde el Ministerio de Salud Pública, el Plan Nacional de Salud Bucodental hace mucho hincapié en prevención y promoción en odontología, ¿verdad? Doctor, ¿cómo están trabajando justamente en ese sentido con las urgencias? Me refiero a ese preparado que tiene que tener el profesional y cómo realizan las citas odontológicas. Es importante saber de cómo se cuidan porque justamente toca la boca, la saliva y los tratamientos que por supuesto están muy expuestas a la enfermedad, en este caso el virus. Exacto. Primero que nada hay que entender exactamente el porqué de las restricciones que están teniendo los odontólogos particularmente, ¿verdad? Esto ha sucedido en todo el mundo. Los odontólogos están en el grupo de riesgo junto con los otorrinos también, por ejemplo, y los oftalmólogos, que estamos cerca de fluidos que son los que transportan el virus, ¿verdad? Pero principalmente el odontólogo que puede significar un vehículo para transmitir la enfermedad. Yo quiero aclarar muy bien, y quizás no voy a ser el más popular de todos, ¿verdad? De todos los odontólogos, de qué es lo que realmente se tiene que preservar, sobre todo desde el punto de vista de la salud pública, ¿verdad? ¿Qué pasa? El protocolo justamente de por qué solamente urgencias es porque nosotros, aparte de tratar digamos, con el foco de donde está la enfermedad, que es la boca, la saliva, por la cual las gotitas de saliva son las que transportan el virus, producimos lo que se llaman aerosoles. Nuestro trabajo generalmente con la turbina produce aerosoles, que es un chorro muy fino de agua, ¿verdad? Que está en contacto con la saliva, con los dientes, con la saliva, y eso a su vez se esparce en todo el ambiente odontológico, en todo el ambiente consultorio. Entonces, las restricciones vienen justamente por el uso de estos aerosoles y todos los procedimientos que tienen participación con estos aerosoles. ¿Por qué? Porque obviamente al esparcir nosotros todos los procedimientos que se intentan implementar del cuidado del odontólogo, no tanto de su protección personal, porque yo veo por ahí de repente que mucha gente alza fotos diciendo ya estamos preparados y vos los ves vestidos casi como astronautas, cuando en realidad eso es la protección del profesional ante un posible contagio de los pacientes. Acá lo que es primordial y muy importante es el tratamiento del ambiente consultorio. El odontólogo no puede más estar atendiendo como solía atender de repente un paciente por hora o un paciente cada 30 minutos. ¿Por qué? Porque yo te atiendo a ti, produzco esos aerosoles posiblemente y yo tengo que parar, limpiar, desinfectar y airear todo el ambiente consultorio para evitar que el siguiente paciente que yo entre no se contagie la infección cruzada. Entonces, el protocolo que se ha implementado a nivel nacional es para preservar justamente que esa infección cruzada, disminuir el riesgo de infección cruzada con toda la parafernalia, vamos a llamarle, de desinfección, limpieza y aireación del ambiente consultorio, más allá de la protección personal que puede tener el profesional. Y ese es el tema justamente del por qué se ha disminuido la posibilidad justamente, esa exposición que pueden tener los pacientes entre pacientes en el ambiente consultorio, que es el ambiente entre el grupo ocupacional, somos los que más podemos transmitir la enfermedad si no hacemos todos los procedimientos como corresponden.
Sí, qué importante mensaje realmente este, doctor, porque no muchos lo tienen en cuenta. En cuanto a los profesionales, no hay tapabocas que te pueda proteger, a no ser, como ya lo mencionaba, ese traje, pero los aerosoles son ese agente multiplicador que están poniendo en peligro todo el ambiente. Cualquier filtro, ventana, digamos, ducto de aire, ya está haciendo canal también para que el virus pueda propagarse de ese lugar. Tal cual, justamente, obviamente estamos aprendiendo mucho de este virus, pero sí lo que sabemos es que se mantiene, justamente hoy leíamos una información nueva de que se mantiene en el ambiente, en el aire. Sabemos que nuestros aerosoles multiplican por 3.5 metros de radio, están en todo el ambiente. Por eso hay que tener un nuevo una nueva forma de consultorio. Por ejemplo, debemos sacar todas las cosas, todos los el escritorio, los peluches, todo lo más simple que sea el consultorio. Eso va a facilitar a la limpieza y la desinfección y va a disminuir el tiempo que voy a necesitar entre paciente y paciente. Pero y esos son el verdadero motivo de por qué la aplicación de estos rigurosos protocolos de bioseguridad, porque de esa manera vamos a disminuir el riesgo de infección cruzada entre paciente y paciente. Totalmente, doctor. Una consulta. En ese sentido, antes de que el paciente pueda ya empezar con el procedimiento estipulado, ¿qué usted me puede hablar con respecto a los enjuagues previos que se puedan hacer con productos oxidativos, pueden ser, para poder justamente poner un paraguas a esta situación y tratar de eliminar previamente, antes del trabajo? Sí, existen métodos, o sea, nosotros, por ejemplo, para disminuir, digamos, la exposición, ¿verdad? Y, por ejemplo, nosotros trabajamos con aislamiento absoluto, es decir, yo voy a trabajar con este diente y yo coloco un método de barrera en donde solamente ese diente está en contacto con lo que yo le haga, el resto de la boca está aislado. Eso es una forma de aislar justamente y disminuir la exposición y por ende el riesgo. En cuanto al uso de colutorios, algunos, como tú lo has dicho, oxidativos, otros también que no de la misma forma, lo que hacen es disminuir la carga, la cantidad, vamos a hablar en términos para que nos entiendan cualquiera, la cantidad de virus que hay en la boca. Entonces, son distintos, la eficacia todavía se está discutiendo, pero sí se sabe que en cierta forma, en líneas generales, ayuda para disminuir el riesgo, ¿verdad? O sea, el uso de colutorios disminuye la carga, la carga viral es el término correcto, y eso es un elemento más que me ayuda para disminuir el riesgo de una infección cruzada, ¿verdad? De esparcir el virus. Es así. Total. Doctor, pasando un poco a otro tema, hablando de una etapa ya un poco más favorable, en un escenario un poco más positivo donde, digamos, todos los sectores de odontología puedan trabajar, ¿cómo sería la cuestión? ¿Habría que imaginarse un escenario hollywoodense donde toda la sala esté presurizada, llena de plástico, o cómo sería? Porque habría que encapsular al paciente en cuestión. No, yo no creo, ¿verdad? Nosotros, de hecho, este virus, digamos, nuevo, ¿verdad? Vino a traer al tapete, recordarnos a lo mejor viejas, o sea, prácticas que deberíamos tener, de hecho, ¿verdad? El odontólogo está muy acostumbrado a lidiar. En otro momento ha sido o sigue siendo, ¿verdad? El virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? El VIH. Estamos acostumbrados. Realmente lo único que hay que agregar en este momento es ese momento de parar, desinfectar todo el ambiente y continuar. Y también recordar de que nuestra forma de vestir, ¿verdad? Y que nuestra forma de vestir, pero por sobre todas las cosas, llegar al consultorio, vestirse como profesional y desvestirse completamente e irse para sus casas para no, porque para no, eso lo deberíamos haber hecho siempre, ¿verdad? Pero si vos te pones a observar, ¿verdad? En general, en épocas pasadas quizás, vas a ver hasta los estudiantes
de medicina o de odontología que se pasean con su guardapolvo, ¿verdad? Por todos lados. Y eso está total, eso hoy yo tengo entendido de que inclusive vieron la presencia de un personal de salud, ni siquiera sabía que eran, en un supermercado y ya todo el mundo alarmado como diciendo, vos no podés estar vestido de esa manera en un lugar público, ¿verdad? Entonces, esta situación nos recuerda cosas que deberían haber sido siempre y ponerlas en práctica de manera sin equivocarnos, sobre todo porque, bueno, pero yo no, hay que seguir trabajando como siempre tendríamos que haber trabajado, esa es la verdad. Si somos puntillosos, disminuimos muchísimo los riesgos. Así es. Totalmente, doctor. La verdad que es importante escuchar todas las indicaciones que nos está brindando, porque los pacientes también tienen que saber qué contemplar antes de hacer esa llamada o de requerir la presencia de su odontólogo. Una consultita que quiero hacerle. ¿El dique de goma sería efectivo en un cuánto por ciento, para saber un poquitito, doctor, ya que usted mencionó que tienen un material que aísla por completo el resto de los dientes y que se concentra netamente en el diente afectado? Lo que no te sabría hablar, no te sabría decir de porcentajes, ¿verdad? Pero digamos, el dique de goma justamente se utiliza para hacer un aislamiento absoluto. Es esa técnica de barrera que te explicaba, que te pone, este es el diente que voy a trabajar y solamente veo el diente y el resto de la boca está detrás de una barrera física que se llama dique de goma. Eso se llama aislamiento absoluto. Y la eficacia debe ser bastante alta. Digamos que la disminución del riesgo es elevada, porque tengo solamente la pieza que voy a tocar, la saliva, que es lo que es más contaminante, está por detrás, contenida detrás de esa barrera, y bueno, digamos que es altamente efectivo. O sea, se disminuye muchísimo el riesgo de ese aerosol que se propague contaminado, ¿verdad? De todas maneras, eso no es suficiente como para decir, yo hago un aislamiento absoluto y me tengo que relajar en las medidas de desinfección y de limpieza y aireación después de hacer un procedimiento, ¿verdad? Digamos que hay que utilizar todas las herramientas para disminuir el riesgo. El riesgo nunca es cero. Y es por eso que justamente con los protocolos de atención que nosotros impartimos desde el Ministerio de Salud, le hacemos firmar al paciente, o sea, cada profesional tiene que hacerle firmar al paciente un consentimiento informado en donde se asumen también ciertos riesgos y en donde obviamente se pone, o sea, se asume, ¿verdad? El profesional asume de que toma todas las medidas necesarias para disminuir ese riesgo, pero que hay ciertos riesgos que siempre se tienen que asumir. Así mismo, ese riesgo siempre va a estar. Doctor, para aquellos pacientes que tienen tratamientos pendientes menos urgentes o están queriendo consultar, más o menos, ¿cuál es el panorama que tienen que esperar? ¿A partir de qué mes o qué etapa podrían ya estar ellos un poco más atentos? En el mundo, el tratamiento odontológico es sin hablar de las urgencias, ¿verdad? Es el primero que se cerró y es el último que se habilitó. Creo que hasta el momento no se ha habilitado, ¿verdad? Nosotros, si estamos pensando, siempre estamos hablando de que el pico todavía no lo alcanzamos, y cada vez nuestro pico se va más para atrás y que de hecho estamos viviendo un aumento, estamos viendo un aumento de la circulación del virus. Yo no creo que ni siquiera estemos en la mitad. En el momento que estemos en la mitad... El año que viene, más o menos. No, yo no me animaría a decir porque eso crearía expectativa, ¿verdad? Pero falta todavía, falta. Yo no sé si estamos a mitad de tiempo y hemos recorrido, pero yo creo que faltan unos meses todavía como para decir que esto se ha normalizado. Pero va a ser lo último, diría yo, la última de las especialidades que, digamos, hay carta verde, pero de todas maneras, yo creo que yo soy partidario en algo y lo quiero decir públicamente, ¿verdad?
nosotros ahora estamos solamente en urgencias, ¿verdad? Pero en realidad, si nosotros somos puntillosos en la profesión, como tomamos todas las medidas de seguridad, todas las medidas, debería ser posible hacer cualquier procedimiento, hasta que el más generador de aerosoles. Por más, o sea, vamos a poder atender un solo paciente en la mañana, por decirlo. Generamos todos los aerosoles, hacemos todos los procedimientos, cerramos y limpiamos todo. Si nosotros aseguramos la bioseguridad, debería ser posible hacer cualquier procedimiento. El tema es que no estamos muy acostumbrados, esa es la verdad. Así es. Totalmente. En ese sentido, quiero hacer una consulta pertinente porque la gente se comunica al WhatsApp del canal, entonces nosotros queremos trasladarle una consulta. Si una persona tiene un diente que se encuentra fisurado, ¿son aptos para ir a visitar a los profesionales o tendrían que estar esperando? No. Volvemos, ¿verdad? Una fisura, primero que nada, ¿verdad? Parte del protocolo justamente es hacer un triage telefónico, ¿verdad? El paciente le puede llamar a su odontólogo y le dice, me pasa esto, ¿verdad? En el caso particular que me estás preguntando, un diente fisurado, depende de la fisura, puede cursar con dolor o sin dolor. Y eso es lo que va a dar la emergencia y eso es lo que va a dictaminar el triage de decirle al paciente, sí, vení. Hay fisuras que son estéticas y esas fisuras no son una emergencia, no son una urgencia, perdón. Entonces, corresponde que se comuniquen con el odontólogo, con su odontólogo, y su odontólogo finalmente es el que va a dictaminar si es una urgencia o no es una urgencia, si puede esperar o no puede esperar. Totalmente. A nivel económico, doctor, entonces, ¿cómo estamos avisorando esto? Porque si los odontólogos no pueden trabajar, no pueden atender pacientes, digo bien, ¿cómo van a ganar dinero? Mira, por eso digo que voy a ser el más impopular en decirlo, ¿verdad? Como vulgarmente se dice, tenemos mala suerte. Lastimosamente tenemos mala suerte. Pero esto es una cuestión de salud pública. Y yo sé que consuelo de tontos, quizás lo que vamos a decir, no somos los únicos. Hay grupos ocupacionales que también hasta el día de hoy no trabajan ni en las urgencias. La gente de los eventos, la gente de los hoteles. Hay gente que no está trabajando también. Y por eso digo, está mal o la gente dice, bueno, el director de salud bucodental está diciendo que tenemos mala suerte, pero es una realidad lastimosamente. Estamos trabajando a medias, es cierto, estamos trabajando a medias, no vamos a poder trabajar hasta tanto, y no sé, y quizás no, ¿verdad? Ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que sí, ¿verdad? Hay un problema gravísimo también con las universidades, por ejemplo, también. Las universidades, los centros de enseñanza exclusivamente en salud y en particular de odontología. Las clínicas odontológicas son grandes clínicas abiertas que atienden en 30, 40 pacientes al mismo tiempo, que tienen un profesor, un ayudante y están todos ahí. Y eso es un problema todavía por resolverse, ¿verdad? O sea, hay mucha cosa parada, pero yo creo que el asunto no es un capricho, ¿verdad? El asunto es una cuestión de salud pública y el tratamiento de lo que es esta pandemia. Y lastimosamente tenemos mala suerte y lo estamos tratando de resolver de la mejor manera posible, ¿verdad? En algún momento se ha planteado un tipo de subsidio como tienen otros grupos, ¿verdad? Y entiendo de que la presidencia lo ha tomado porque ha hecho las consultas pertinentes y bueno, es planteable, ¿verdad? Y hay que seguir conversando en ese sentido.
Sí. Bueno, doctor, en estos últimos segunditos que nos quedan, nos gustaría que por favor comparta un mensaje que puede ir dirigido al Estado o, por supuesto, a los pacientes que están observando en este momento el foro empresarial. Yo quisiera a los pacientes en particular, porque todos los días, de hecho, me comunico con los colegas, ¿verdad? De que hay que entender, ¿verdad?, el riesgo que significa ir al odontólogo a atenderse. De que yo sé que cada uno tiene su propia urgencia, ¿verdad? Cada uno tiene su propia urgencia o lo que entiende como urgencia o lo que entiende como yo necesito esto, ¿verdad? Y yo lo que digo es que si van a acudir al odontólogo, que ellos mismos sean los que exijan esa bioseguridad en la atención, que le exijan a sus odontólogos, porque esa es la manera, porque a lo mejor el Ministerio de Salud no tiene la capacidad absoluta de salir a controlar todo el sistema, ¿verdad? Pero tiene que venir justamente porque lo que estamos intentando con todas estas medidas es proteger la salud de la población. No es un capricho, no queremos que los odontólogos trabajen, no queremos atender el diente porque se ve feo y no queremos cercenar el derecho, queremos preservar de que esto no se desborde a través de una de las ramas de la salud que lastimosamente está más directamente con la posibilidad de ser unos transmisores de este virus. Eso es nada más. Excelente mensaje, doctor, que estoy seguro la teleaudiencia va a saber tomarlo. El compromiso tiene que ser de todos, no hay otra manera, no hay otra forma. Compromiso y responsabilidad, y yo creo que lo antes posible vamos a estar saliendo de esta pandemia. Queremos agradecerle su tiempo, doctor, muy amable. Conocemos un poco más a fondo de cómo están trabajando, de cómo van a venir afrontando todas estas etapas post-pandémicas y bueno, desearle muchos éxitos y como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. No, por favor, a las órdenes. Muchas gracias por permitirme este espacio para poder comunicarme con la gente y en cualquier momento, a las órdenes. Excelente, bien. Nadia, nosotros tenemos que despedirnos, llegamos al final, como siempre, sobre hora, pero bueno, así las entrevistas lo ameritan. Asimismo, quiero invitarles a todos a que continúen con nosotros. Mañana vamos a estar con más Foro Empresarial PM. David, muchas gracias a vos, el doctor por estar con nosotros y a todos los compañeros por hacer posible este Foro Empresarial. Va a ser hasta mañana por mi parte. Excelente, bien, con esto llegamos al final, nos despedimos, será hasta mañana. Gracias por la compañía, chao. Chao, chao.